El Evangelio de Lucas, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, presenta la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Escrito por Lucas, un médico y compañero del apóstol Pablo, este evangelio es conocido por su narrativa detallada, su énfasis en la compasión de Jesús y su inclusión de grupos marginados. Está dirigido a un tal Teófilo, posiblemente un funcionario de alto rango o una representación simbólica de todos los creyentes, con el objetivo de ofrecer un relato bien ordenado sobre la vida de Jesús. La historia comienza con 2 anuncios sorprendentes, ambos entregados por un ángel llamado Gabriel. La primera visita fue a un hombre llamado Zacarías, un sacerdote que servía en el templo de Dios. Zacarías y su esposa, Elizabeth, eran personas justas y fieles, pero no tenían hijos y ya eran ancianos. El Evangelio de Lucas abre con una cálida y reflexiva introducción. Lucas, el autor, explica que escribió este relato para proporcionar una narración precisa de los acontecimientos. Dirigiéndose a Teófilo, cuyo nombre significa amante de Dios, Lucas quería asegurarle que el Evangelio de Jesucristo era confiable y estaba basado en hechos reales. Lucas describe cómo investigó cuidadosamente todo desde el principio. Aunque no fue uno de los discípulos originales, recopiló información de testigos oculares y estudió los eventos minuciosamente. Su objetivo era escribir un relato ordenado para que Teófilo, y cualquiera que lo leyera, pudiera comprender plenamente la verdad acerca de Jesús. Durante el reinado del rey Herodes, vivían un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos y obedecían los mandamientos de Dios, pero eran ancianos y no tenían hijos, lo cual les entristecía. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, algo extraordinario ocurrió. Al estar frente al altar del incienso, se le apareció un ángel del Señor. Zacarías se llenó de temor, pero el ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y lo llamarás Juan». El ángel explicó que Juan sería motivo de gozo para sus padres, sería grande ante los ojos de Dios y prepararía al pueblo para la venida del Señor. Sin embargo, Zacarías dudó y preguntó cómo sería posible, dado que él y su esposa eran mayores. Gabriel, el ángel, respondió: «Yo estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para darte esta buena noticia. Pero porque no creíste, no podrás hablar hasta que esto suceda». Mientras tanto, Elizabeth quedó embarazada, tal como el ángel había dicho, y alabó a Dios por quitar su deshonra. En un pueblo llamado Nazaret, Gabriel visitó a otra persona, una joven llamada María, comprometida con un hombre llamado José. Gabriel la saludó con palabras amables: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió y Gabriel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». María preguntó: «¿Cómo puede suceder esto si soy virgen?». Gabriel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso, el Hijo que nacerá será santo, el Hijo de Dios. Incluso tu pariente Elizabeth está esperando un hijo en su vejez, porque nada es imposible para Dios». Con gran fe, María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Pronto, María viajó para visitar a Elizabeth. Cuando llegó y la saludó, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de alegría, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme?». María, llena de gozo, entonó un canto de alabanza llamado el Magnificat, celebrando la misericordia y fidelidad de Dios.
Cuando Elisabet dio a luz, todos se alegraron. En el 8º día, durante la circuncisión, querían llamar al niño Zacarías, pero Elisabet insistió en que su nombre sería Juan. Zacarías escribió en una tabla, su nombre es Juan. Inmediatamente recuperó el habla y alabó a Dios, profetizando que su hijo prepararía el camino para el Señor. El Evangelio de Lucas continúa con el nacimiento de Jesús en Belén, donde María dio a luz en un humilde establo. Los pastores, alertados por ángeles, llegaron para adorar al Salvador. También se narra cómo Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, mostrando desde su juventud su misión divina. También advierte contra la hipocresía, enseñando que las personas no deben solo aparentar ser buenas por fuera, sino que deben tener corazones puros. Llama a las personas a vivir con honestidad e integridad, sin pretender ser algo que no son. Jesús insta a las personas a arrepentirse y volverse a Dios, ya que el reino de los cielos está cerca. Advierte que es urgente buscar el perdón de Dios antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo para el arrepentimiento es limitado. En la ciudad de Jericó, Jesús se encuentra con Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado por muchos. Zaqueo sube a un árbol para ver a Jesús, y Jesús se detiene, lo llama y va a su casa. Zaqueo se arrepiente de sus malas acciones y promete devolver lo que ha tomado. Jesús le dice que la salvación ha llegado a su casa ese día. Jesús cuenta una historia sobre una viuda que pide justicia persistentemente a un juez contra su enemigo. El juez, aunque al principio se niega, finalmente cede debido a su persistencia. Jesús usa esta historia para enseñar que las personas deben orar siempre y no desanimarse, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Esto resalta cómo el viaje de Jesús a Jerusalén incluyó lecciones poderosas sobre seguirlo, amar a los demás y la importancia del arrepentimiento. También demuestra su compasión por los perdidos y sus enseñanzas sobre cómo vivir una vida justa. Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén. Al llegar al Monte de los Olivos, Jesús instruye a 2 discípulos que busquen un pollino atado en una aldea cercana. Lo traen, y Jesús lo monta, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Al entrar en Jerusalén, las multitudes extienden sus mantos y ramas de palma en el camino, gritando, «Hosanna, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». La ciudad se llena de emoción y expectativa, aunque no todos lo reciben con alegría. Los fariseos en la multitud lo reprenden, pero él responde, «Si ellos callan, las piedras gritarán». Al entrar en el templo, Jesús ve a los comerciantes y cambistas explotando al pueblo. Lleno de justa indignación, vuelca sus mesas y los expulsa, declarando, «Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Su acción audaz provoca tanto admiración como hostilidad. Los principales sacerdotes y maestros de la ley comienzan a tramar en su contra, pero su autoridad es innegable mientras continúa enseñando diariamente en el templo. Jesús enfrenta una serie de preguntas desafiantes de los líderes religiosos, quienes intentan atraparlo. Responde con sabiduría a cuestiones sobre el pago de impuestos al César, la resurrección de los muertos y el mayor mandamiento. También advierte sobre la hipocresía de los escribas y fariseos, enseñando a las personas a mantenerse humildes y fieles. Mirando al futuro, comparte parábolas y profecías sobre el fin de los tiempos, instando a sus seguidores a velar y orar, permaneciendo preparados para su regreso. Jesús se reúne con sus discípulos en un aposento alto para celebrar la Pascua. Toma pan, lo parte y dice, «Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». Luego toma la copa y dice, «Esta es la nueva alianza en mi sangre, derramada por muchos». Durante la cena, predice que uno de ellos lo traicionará. Los discípulos, angustiados, preguntan, ¿seré yo?
Jesús también anuncia la negación de Pedro y los prepara para las pruebas que pronto enfrentarán, alentándolos a amarse unos a otros. Después de la cena, Jesús va al jardín de Getsemaní a orar. En agonía, pide al Padre que le quite la copa de sufrimiento, pero se somete diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor cae como gotas de sangre. De repente, Judas llega con una multitud armada, traicionándolo con un beso. Jesús es arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, donde es falsamente acusado y burlado. Luego es presentado ante Pilato, quien no encuentra culpa en él, y ante Herodes, quien lo ridiculiza aún más. Bajo la presión de la multitud, Pilato condena a Jesús a ser crucificado, liberando a Barrabás, un conocido criminal, en su lugar. Jesús lleva su cruz al Gólgota, donde es crucificado entre dos criminales. Mientras los soldados se burlan de él, Jesús ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno de los criminales lo insulta, pero el otro le pide, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tierra se oscurece mientras Jesús sufre, y con un fuerte grito entrega su espíritu al Padre, diciendo, consumado es. El velo del templo se rasga en dos, y un centurión declara, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús es bajado y colocado en una tumba, mientras sus seguidores lamentan la pérdida de su Señor, esperando en un silencio lleno de tristeza.